A nombre de la Universidad Gestal de Diseño, les doy la más cordial bienvenida. El motivo de este evento es la presentación de un examen profesional de la licenciatura en Diseño Gráfico. A continuación explicaré la mecánica del evento. Se da inicio con la lectura del protocolo de un examen profesional. El sustentante presentará su exposición en un promedio de 20 a 30 minutos. Al término de esta exposición, el secretario llevará la voz del jurado y dará inicio a la ronda de preguntas, iniciando con el vocal, prosiguiendo con el secretario y finalizando con el presidente. Al concluir la ronda de preguntas, el secretario anunciará la salida del jurado para la deliberación. Concluida la deliberación, el jurado tomará su lugar en el recinto y el presidente dará lectura del acta de titulación y toma de protesta de ley. Daremos inicio a este evento. Le pedimos al público guardar silencio, apagar sus celulares y no distraer al sustentante. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 12 horas del día, viernes 31 de enero del 2020, estamos reunidos para efectuar la evaluación de una tesis para obtener el título de licenciado en Diseño Gráfico, sustentado por Miriam Lisette Jiménez Flores. Cedo el turno al sustentante para que inicie su presentación. Buen día, mi nombre es Miriam Lisette Jiménez Flores y el día de hoy estoy aquí para presentar mi proyecto de titulación con la finalidad de obtener el título como licenciada en Diseño Gráfico por esta institución, el cual se lleva por título Rediseño de Identidad Gráfica para Agencia de Turismo de Aventura Tierra Viva Expediciones. Este proyecto está conformado por dos partes: la parte teórica, que abarca los antecedentes, el marco histórico, teórico y el marco referencial, y la parte práctica, que abarca la propuesta gráfica, el diseño de las aplicaciones y los costos y presupuestos. Tierra Viva Expediciones es una empresa de turismo de aventura fundada y dirigida por la familia Jiménez Flores desde noviembre de 2016. Esta se especializa en promover actividades de turismo de aventura en contacto con la naturaleza. A continuación, haré un breve repaso histórico de la identidad gráfica y los ámbitos que ha permeado hasta alcanzar el turismo de aventura. Con esto, se busca destacar la importancia de la identidad gráfica para el hombre a través de su historia. El hombre siempre ha tenido la necesidad de identificarse de su entorno y de sus semejantes. Este hecho nos remonta al año 3000 a.C., donde la cultura egipcia empleaba sellos para marcar los productos que comercializaban. Posteriormente, los griegos emplearon monogramas para marcar sus monedas. En la Edad Media se diseñaron emblemas heráldicos y escudos de armas que representaban a las familias reales. En la Revolución Industrial, con la introducción de las máquinas en la industria y la creciente oferta de productos, hubo que idear maneras para dar a conocer estos productos con la sociedad. Estas maneras fueron a través de afiches ilustrados que daban a conocer estos productos. A propósito de esa época, se funda la primera agencia de turismo a cargo del empresario inglés Thomas Cook en 1851. No es hasta 1900 que se diseña por primera vez lo que conocemos hoy en día como una identidad gráfica, a cargo de Peter Burns en 1900 para la AEG, o Compañía General de Electricidad por sus siglas en alemán. En la edición de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, el concepto de identidad gráfica logra permear en el ámbito deportivo, recurso que se retoma en la edición de los Juegos Olímpicos de 1968 con sede en nuestro país, a cargo del diseñador Lance Wyman. Este hecho fue importante para la identidad gráfica en nuestro país, ya que logró inspirar al desarrollo de nuevas identidades en nuestra sociedad. Para 1972, en la edición de los Juegos Olímpicos de Múnich, Alemania, se introduce por primera vez el kayak slalom como disciplina dentro de las disciplinas que participaban en esta edición.
En 1984, un grupo de guías de río en la Europa Central crearon la primera agencia de turismo de aventura con especialidad en descenso de río o rafting en los Alpes franceses. México Verde Expediciones es una empresa especializada en turismo de aventura y ecoturismo, que en la década de los 90 se establece en la localidad de Jalcomulco, Veracruz, en nuestro país. Posterior a esto, en 2017, se crea Ruta México, otra agencia del mismo ámbito que, gracias a su apuesta por la diversificación de sus productos y la apuesta firme por una identidad gráfica sólida, es líder en este sector en nuestro país. Con la finalidad de contextualizar y entender la aplicación teórica en el ejercicio gráfico, a continuación se presentarán los conceptos utilizados para este rediseño. Dado que el proyecto está enfocado en una agencia de turismo de aventura, comenzaremos definiendo este concepto, el cual la Organización Mundial del Turismo define como aquellos viajes que en busca de actividades orientadas al ejercicio físico, que suelen practicarse en zonas remotas o relativamente inexploradas. Este tipo de turismo promueve la condición física de los turistas y promete una mejora en su estado emocional a través de retos impuestos por el entorno natural. Este tipo de actividades suelen realizarse en medios de agua, aire o tierra. Algunos ejemplos son el kayakismo, paracaidismo y el ciclismo de montaña. Además de esta modalidad, la empresa Tierra Viva Expediciones ofrece actividades dentro de la modalidad del ecoturismo, que se define como aquel acercamiento del turista con la comunidad que visita de una manera respetuosa y responsable, además de promover los entornos naturales y culturales de esta comunidad. Se caracteriza por ser sustentable, ya que este tipo de turismo promueve que el turista consuma los servicios y productos que la comunidad genera. Todos este tipo de actividades también se desarrollan en entornos naturales, como pueden ser el hospedaje rural, la interacción con la comunidad mediante algún tipo de actividad como la elaboración de chocolate artesanal o el avistamiento de flora y fauna. Según Joan Costa, en el libro de Identidad Corporativa del 2003, la identidad corporativa es un sistema de signos visuales cuyo propósito es distinguir a una empresa de las demás, asociando signos con la organización que transmiten elementos de valor positivos y aumentan la notoriedad de la empresa. Para lograr dicho propósito, la identidad gráfica deberá seguir una serie de características y criterios, siendo uno de ellos la legibilidad, que se refiere a la correcta percepción de la imagen con claridad. La escalabilidad, que significa que podrá variar su tamaño o su escala, manteniendo las proporciones originales de la identidad. Además, deberá ser reproducible, lo que implica que podrá aplicarse en cualquier superficie sin presentar problemas. La identidad gráfica de Tierra Viva puede reproducirse en offset, impresión láser, serigrafía y medios digitales como pantallas y dispositivos luminosos. Además, otra característica deberá ser distinguible, que está dada debido a que la identidad posee rasgos específicos que le brindan una personalidad única y la hace sobresalir entre sus semejantes. Finalmente, la identidad deberá ser memorable, que es la cualidad de tener un impacto visual importante para lograr ser reconocida por la sociedad en la que se desempeña. La identidad gráfica está formada por tres signos distintos. El primero de ellos es el logotipo, que se define como un distintivo formado por letras, cifras o palabras, las cuales pueden ser el nombre de la empresa o una reducción de este en alguna de estas figuras. Las siglas, que son una palabra formada por la conjunción de las iniciales del nombre de la empresa. El acrónimo,
que es la palabra que se forma a través de la unión de dos o más sílabas de diferentes palabras. Y el monograma, que es una imagen formada a partir de las iniciales del nombre de la empresa. Podemos verlo aquí. Otro de los elementos de la identidad gráfica es el símbolo, que es una representación gráfica mediante un elemento icónico que identifica a la asociación sin necesidad de recurrir a su nombre. Y por último, la gama cromática, que es el conjunto de colores que representan a la empresa. Estos contienen y refuerzan la carga funcional y psicológica de la empresa que apoya al concepto de su identidad. Para la selección de la gama cromática, el diseñador gráfico se podrá aplicar de la psicología del color, que estudia la relación de los colores, de la relación que generan los colores con las sensaciones que estos producen en los individuos, teniendo en cuenta la cultura y el contexto para el cual se está diseñando. En el caso de esta identidad, se ha tomado el color azul, ya que alude a la confianza y la seguridad. El amarillo, que brinda la sensación de alegría, energía, vitalidad de todas las actividades que la empresa ofrece. Además, el verde, que resalta los conceptos de naturaleza, frescura y dinamismo. Con la finalidad de lograr una similitud en la percepción y el uso del color a un nivel global, se han desarrollado diferentes sistemas de color que atienden a las necesidades de cada soporte. El sistema RGB se relaciona con la forma en la que percibimos los colores en las pantallas y está dado por los colores rojo, azul y verde. El sistema CMYK es un sistema empleado en medios impresos, donde se busca igualar colores a partir de las mezclas proporcionadas de 4 pigmentos, que son cian, magenta, amarillo y negro. Y el sistema Pantone, que se basa en la guía Pantone de color y se conoce también como color directo o especial. Este sistema se basa en su guía Pantone y sus tintas prefabricadas para garantizar la mayor fidelidad de los colores. Conocer la teoría de la forma enriquece cualquier proyecto gráfico, ya que sus conceptos son útiles al tomar decisiones en cuanto a la composición. Los conceptos empleados en la composición de este rediseño se enumerarán a continuación. Arquetipo, que se refiere a la imagen mental o patrón ejemplar del cual se derivan otras ideas o conceptos. En el caso de este rediseño o de esta identidad, se puede apreciar, se utilizó como arquetipo el casco de las actividades del río para diseñar el isotipo o el símbolo que acompañaría el logotipo. Líneas de tensión, que son las fuerzas espaciales que relacionan las formas mediante la continuidad de las líneas estructurales de la figura. En este caso las podemos apreciar con las líneas punteadas que recorren el logotipo, dando unidad en la composición. Figura o fondo. Es un concepto que se basa en la percepción de una figura en un espacio vacío. En el caso del isotipo se trató de incluir un elemento que es la hoja para connotar el entorno natural en el que se desenvuelven las actividades de la empresa. El movimiento es una sensación que se percibe por la modificación y posición o escala que se le asigna a las formas dentro de una composición. En este caso se trabajó este movimiento mediante la inclinación de la identidad. Y finalmente, la unidad, que es la cualidad de los elementos en una composición que se perciben acoplados, debido a que comparten características en común. En el caso de la identidad, esta unidad está dada por el tipo de trazo que se lleva desde la tipografía
hasta la tipografía del logotipo, hasta el desarrollo y el trazo del mismo isotipo. La búsqueda de referentes es de suma importancia en el ejercicio gráfico, pues permite a los diseñadores contextualizarse acerca del lenguaje que ya existe en torno al problema de diseño que se nos presenta. A continuación, se presentan los referentes nacionales e internacionales que se tomaron en cuenta para este rediseño. El primero de ellos es Quinta Fera de Nat Geo por AK Studios en Estados Unidos. Se percibe una identidad orgánica, dinámica y salvaje, gracias a su trazo manual que se equilibra con la rigidez del marco, conformado por texturas de animal print. Se rescata como influencia el alto contraste de la paleta de color, el trazo manual, de la tipografía del logotipo y las plastas intervenidas con texturas y cortes que dan unidad a toda la identidad. Otro referente es World Masters Games 2017 por 485 Design de Nueva Zelanda, del cual se rescata nuevamente el trazo de la tipografía a mano, elemento valioso que llama la atención, además del pictograma que se genera a partir de las letras W y A, que se integran perfectamente en el resto de la identidad. De esta también se rescata el trazo de la tipografía, llevándolo al símbolo de la identidad. Además, la elección tipográfica en palo seco para contrastar con el trazo desenfadado del logotipo. Live por Stefan Solotkov de Moscú, Rusia, es otro de los referentes internacionales, del cual sobresale el juego de la frase que interactúa con el logotipo para transmitir la personalidad y el tono de voz de la identidad, idea que se rescata para el rediseño de Tierra Viva Expediciones. Paddle Surf Basina Lakes de Iván Telmik e Ivo Matic en Croacia. Se rescata la abstracción de los elementos como la tabla, el remo y las olas en el símbolo de la identidad. Es interesante cómo se toman las olas para generar la unidad entre los elementos, como son el corte de las fotografías y la intervención de las ilustraciones. Dentro de los referentes nacionales tenemos al Abierto Monterrey por Brands and People Latinoamérica. Esta identidad se percibe fresca y vibrante por su paleta de color y la elección tipográfica. Además, reafirmó la idea de incluir un símbolo que acompañara al logotipo para reafirmar su mensaje. Otro referente nacional es Ocean Pool ED por Fórmula Creativa en Veracruz, México, del cual se rescata la intención de llevar las terminaciones de la tipografía del símbolo, de la tipografía al símbolo, que dan una perfecta unidad y armonía visual, además de una excelente abstracción de 3 elementos en el isotipo, que son las olas, el sol y la letra O de Ocean. Odd Ventures destaca por su trazo manual y la versatilidad de su identidad, que se modifica de acuerdo al formato, ya sea horizontal o vertical, característica muy necesaria en un medio digital. Se ha tomado en cuenta para crear versiones responsivas de la identidad gráfica de Tierra Viva que dependen de cada soporte. Por último, Biciclass de PRGNRS en Aguascalientes, México, destaca la abstracción de las iniciales para crear un monograma, que a su vez genera un símbolo de la marca, el cual mezcla las iniciales con la forma de la cadena de la bicicleta. La geometría de su trazo genera pregnancia y transmite la solidez de una empresa con años de experiencia. Se ha tomado como influencia el uso de polisemia para la generación de gráficos complementarios que dotan de variedad a la identidad visual. A continuación, se presenta el proceso creativo que se siguió para rediseñar esta identidad, con la finalidad de justificar la toma de decisiones durante dicho proceso, además de presentar el manual de aplicación correspondiente a esta identidad. Como ya dijimos, Tierra Viva Expediciones es una empresa familiar que promueve las actividades de turismo de aventura en contacto con la naturaleza.
En la identidad actual que se presenta aquí, se lograron reconocer ciertas deficiencias de legibilidad e integración debido a la proporción entre sus elementos. Además, el cliente refirió cierta ambigüedad, ya que no contaba con algún elemento que refiriera al giro de la marca. En este rediseño se buscó resaltar los conceptos salvaje, debido al carácter de las actividades, seguro, que es una característica que la empresa se empeña en resaltar, y natural, que es el entorno en el que las actividades se desempeñan. Para el proceso de diseño se comenzó con la base de la identidad actual. Se comenzó bocetando sobre la base de la identidad actual, buscando afinar la composición y los trazos para facilitar su legibilidad y su reproducción. Posteriormente, se realizó la búsqueda de referentes para generar el símbolo que reforzaría el mensaje de esta empresa, dando como resultado el casco, que se utiliza en la mayoría de las actividades, del cual se bocetaron diferentes vistas y tipos hasta lograr su integración con el logotipo. Además, mediante el trabajo figura-fondo se logró integrar la hoja con el casco para transmitir un mensaje de un contacto seguro con el medio natural. Para el giro de la empresa se ha elegido la tipografía Gotham Rounded por su trazo geométrico y su facilidad de legibilidad a reducción. Algunas de las teorías que sirvieron de apoyo para este rediseño fue el lettering, que es el arte de redibujar letras para darles características y personalidad específica con una base caligráfica. Esta técnica se utilizó para el desarrollo del logotipo y la abstracción de los elementos específicos de las actividades y el entorno para desarrollar el diseño del isotipo. En cuanto a los criterios de normatividad, se realizó una retícula de trazo con la finalidad de mostrar los elementos que conforman la identidad y su relación con la disposición en el plano. Esta identidad mide en su totalidad 20x de ancho por 11.5x de alto. La medida de x fue tomada del ancho de la letra I, el cual sirvió para la modulación de esta retícula. Esta identidad estará expuesta a interactuar con otras identidades y elementos gráficos, por lo que se ha determinado un área de restricción que le permita mantener su relevancia. Para ello se tomó la misma medida de X y se duplicó, así se delimitó el espacio vital de la marca. En este gráfico se puede observar la constitución del isotipo, el cual parte de una figura básica que es el círculo, lo cual dota de pregnancia este símbolo. Según requiere el formato, la identidad podrá aplicarse con o sin el isotipo, a una altura mínima de 2.5 centímetros de alto. En caso de requerir aplicar la identidad en formatos más pequeños, deberá omitirse el giro y se aplicará en una altura mínima de 1.5 centímetros. En el caso del isotipo, podrá aplicarse a un tamaño mínimo de 1 centímetro. Estos criterios de aplicación serán únicamente usados en la reproducción en medios impresos. Se presentan las opciones de aplicación de color y escala de grises que se consideran idóneas para conservar las características de percepción, legibilidad y contraste de la identidad. En cuanto a los usos incorrectos, no se permite alterar las proporciones, colores, posiciones o tamaños de los componentes de la identidad. Tampoco hacer cambios en la tipografía o utilizarla con una opacidad menor al 100%. Se debe evitar agregar cualquier tipo de contorno de color o aplicar la identidad sobre colores que no sean los señalados en el gráfico anterior. Como ya dijimos, para el logotipo se diseñó un lettering, que es la tipografía trazada a mano con una base caligráfica. Y para la tipografía del giro se utiliza Gotham Rounded por sus cualidades geométricas
y fácil reconocimiento a la reducción. Para la tipografía corporativa se ha optado por Affogato en sus versiones Black, Medium y Regular, ya que al ser una tipografía a palo seco le da la capacidad de mejorar los textos o de entender los textos mejor. A continuación se presenta la gama cromática con las variables en cada uno de los sistemas de color que ya se han descrito previamente, así como los valores para reproducirla en escala de grises, traduciendo el color oscuro azul a el negro en 100% y el color verde del relleno del isotipo a un negro al 30%. A continuación se presentarán una serie de aplicaciones que se han propuesto para esta identidad. Se han propuesto dos versiones de tarjeta de presentación para siendo una de ellas la tarjeta empresarial, que será impresa en offset, y la tarjeta personal, que será portada por los dueños de la empresa y será impresa en serigrafía a una tinta. Se ha realizado un estudio polisémico en el logotipo para determinar gráficos que conformarán o que decorarán como marca de agua el formato de registro, que consta de 3 hojas. Para los banners publicitarios se diseñó una plasta que incluye las terminaciones de la tipografía o del logotipo para generar unidad entre los elementos, entre los componentes de la marca. Además, se ha desarrollado una versión alterna para la aplicación en otro tipo de formatos, como es la bandera publicitaria. Para los cascos se optó por aplicar únicamente el logotipo, quitando el isotipo para darle un mayor tamaño y visibilidad a la marca. Este se aplicará en los costados de los cascos en vinil color amarillo. Se diseñó esta aplicación especial para los remos, ya que el cliente refiere que en algunas de las actividades suelen perderse, y se decidió agregar el contacto de la empresa para que estos puedan ser devueltos. Esto se aplicará en técnica de serigrafía en la parte central de la pala. En cuanto a la balsa, se ha optado por utilizar la versión secundaria de la identidad a los costados de la balsa, aplicado mediante rotulación a mano con tintas especiales resistentes al agua. Se diseñaron dos versiones de playera para el staff. La versión amarilla portará la identidad gráfica en 2 tintas en la parte frontal, y en la parte posterior o espalda portará una frase que se ha diseñado interviniendo la frase con el logotipo, inspirado en el referente del iPhone. La segunda opción, en color verde, portará igualmente la identidad gráfica en la parte frontal en color azul y la misma frase en la parte posterior. Para los guías de río en montaña se ha diseñado un conjunto que se conforma de un top sport de manga larga que portará la identidad gráfica a la altura del corazón en la parte frontal, y en las mangas lucirá en la parte externa la leyenda Expediciones. Como detalle, se ha agregado el isotipo en la parte posterior del top. Este conjunto se complementa con un par de leggings o mayones que estarán impresos en técnica de sublimado, y se diseñaron con un estudio polisémico que aplica detalles de la tipografía del logotipo como detalles en este soporte. Con la finalidad de establecer el precio de venta por este proyecto, se han desarrollado 2 tablas. La primera tabla contempla los costos de diseño de la identidad, así como el diseño de las aplicaciones, que sumados nos dan un total redondeado de 27,119 pesos.
La segunda tabla contempla los costos de producción dados por los proveedores de cada una de las aplicaciones propuestas. Esto suma un total de 26.430, dando como resultado del costo final del proyecto 53.549 pesos. Rediseñar o diseñar una identidad gráfica requiere de un arduo y minucioso proceso, el cual abarca diversas áreas que dependerán de cada proyecto. Es un trabajo que demanda al profesional constante actualización de habilidades creativas, teóricas y analíticas, pues cada proyecto tiene su propio lenguaje y es nuestro trabajo como diseñadores entenderlo, aprenderlo y decodificarlo, para así poder elegir el lenguaje que transmite el mensaje adecuado en tiempo y forma. El lenguaje del turismo de aventura y del turismo y deporte de aventura no estaba en mi acervo antes de este proyecto, pero gracias a una buena investigación, la referenciación adecuada, sumada a las herramientas aprendidas a lo largo de mi carrera profesional, he comprobado que cuento con la base sólida para enfrentarme y solucionar problemas de diseño que se me puedan presentar. Gracias. Guardar silencio, apagar sus celulares y no aplaudir hasta concluir el acto protocolario. Solicito al sustentante colocarse frente al jurado. Toma la palabra el presidente del jurado para realizar la lectura del acta de titulación y toma de protesta de ley. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, a las 12 horas del día 31 del mes de enero de 2020 se reunieron los miembros del jurado, integrado por los señores Edgar Alejandro Sánchez Paredes, Marité Márquez Young, Ignacio Colosía Velázquez, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación de tesis para obtener el título de licenciatura en diseño gráfico, con reconocimiento de validez oficial de la SEP, según acuerdo 93-3101, de fecha 29 de enero de 1993, que sustenta Miriam Lisette Jiménez Flores. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararla aprobada por unanimidad. El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomar la protesta de ley. Miriam Lisette Jiménez Flores, protesta usted que en el ejercicio de su profesión de diseño gráfico comprometerá todos sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores éticos al servicio de la sociedad, enalteciendo con su práctica diaria a su universidad y favoreciendo el progreso social en todos sus ámbitos. Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la universidad y la sociedad se lo reconozcan, y si no actuare así, se lo demande. Te entrego el acta y además de parte de la universidad lo que es la cronología y una serigrafía con la narrativa de los tribunales. Para concluir este evento, procederemos a tomar la fotografía oficial. La Universidad Gestal de Diseño agradece toda su presencia.